buenos días, televidente de Más Televisión, Canal 21. Es un privilegio estar nuevamente en esta cabina de televisión transmitiendo el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente los días sábados de 8 a 9 de la mañana para sintonizar este programa a través de Facebook Live, a través de Más Televisión, a través del cable de En Red, Canal 21 y otros cables en otras partes del municipio de Tocoa y fuera de Tocoa también. Vamos a dar inicio al programa orando, pidiéndole para que Dios sea el que dirige este programa de principio a fin y Él se pueda llevar la gloria este día, esta mañana. Ahí donde está yo te voy a pedir que oremos y que le pidamos al Señor por este programa. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor infinito para con nosotros. Gracias Dios porque nos permite Dios estar conectados contigo esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, de que seas tú el que hables a través de mi persona, de la persona del pastor que va a estar en el segundo segmento, Dios, del programa, y que seas tú el que nos dirijas, Padre, para que este programa sea edificante para las personas que están pendientes de este programa, Señor. Bendice Dios a cada uno de los que están ahí, Dios, y que los que están enfermos físicamente sean sanos en el nombre de Jesucristo. Y sobre todo que sean sanos de la lepra del pecado de sus almas, Señor. Que puedan comprender el Evangelio y llegar al conocimiento de la verdad a través de tu palabra, dándose cuenta que Jesucristo fue el único que dio su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa y dándonos la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Santo, te pedimos que pongas de nuevo brillo en nuestras bocas esta mañana, este día. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por estar sintonizando el programa Pescadores de Vida. Ahí aparece el WhatsApp 96318290 para que ustedes envíen sus peticiones de oración o nos digan de qué parte de Honduras o del mundo nos están sintonizando. El tema de hoy se llama la templanza. Así se llama el tema de hoy. Yo te voy a pedir que busques tu Biblia, si la tienes impresa, gloria a Dios, o si la tienes descargada en tu celular, Reina Valera de 1960 en tu celular, de igual manera para que podamos llevar a lectura juntos y que ustedes puedan verificar que aquí lo que se predica es la palabra del Señor y no filosofías humanas. Vamos a ver primero qué significa la palabra templanza. Muchas veces uno usa palabras y no entiende el significado. Entonces es importante uno darse cuenta primero qué significa la palabra templanza. Dice que la templanza se refiere al dominio propio, a la capacidad de mantenernos firmes y controlados en nuestras decisiones y acciones, sin dejarnos llevar por las pasiones o impulsos que nos rodean. Es tener la capacidad de decir no cuando algo no nos conviene, aunque nuestro cuerpo o nuestra mente nos digan sí. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Dice la capacidad de decir no cuando algo nos conviene, aunque nuestro cuerpo o nuestra mente nos digan sí. Y esto bien interesante. Yo estaba analizando este concepto y un ejemplo que yo podría poner aquí es cuando el cuerpo te pide, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, y no te conviene tomar esas gaseosas, porque son dañinas para la salud. Dije yo, muchas veces a mí mi cuerpo me pide gaseosa, Pepsi, Coca-Cola, y yo tengo que decir que no, porque no es saludable. Yo tengo que tener una dieta donde yo no tengo que tomar gaseosas, sobre todo la Pepsi-Cola, la Pepsi y la Coca-Cola, que son dañinas. Eso fomenta la diabetes, el azúcar en la sangre, en el ser humano. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros a nuestros impulsos carnales tenemos que decirle no. No. ¿O qué sucede con el caso, por ejemplo, de personas que son seducidas por el sexo opuesto y están casadas? ¿Qué sucede? Te vas a dejar llevar por tu impulso carnal, por tu impulso de laxivia, de lujuria,
y vas a poner en riesgo tu matrimonio. Vas a poner en riesgo tu matrimonio solo porque la carne te dice que te acostés con alguien que no es tu esposo o que no es tu esposa. Ahí, eso es tener templanza, dominio propio, ser dueño uno mismo de sus propias acciones y decisiones. No andar fluctuando como las olas, que las olas fluctúan para arriba, para abajo. Hay personas que así son, fluctuantes, llevadas por donde quiera. Alguien le habló bonito, ya lo convenció, ya lo convenció. No, que mire que hay que leer el libro Mormón, porque el libro Mormón lo escribió José Smith, y quien le reveló eso fue Jesucristo, que le apareció en una madrugada. Mentira, hombre, ya la palabra de Dios está escrita, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dejen de andar leyendo libros adicionales que no provienen de Dios. Y hay gente que cree que el libro Mormón es un libro sagrado, que proviene de Dios cuando no lo es. Nosotros tenemos que enfocarnos en esto, miren, la palabra de Dios, el Nuevo, el Antiguo Testamento, son 66 libros. Nosotros tenemos que leer la palabra para que nadie nos engañe. La manera de poder estar firme uno en la fe es a través de escudriñar las Escrituras, retenerlas y practicándolas. Si tú quieres ser una persona contemple, tienes que leer la palabra, obedecer la palabra, aunque no te guste. Muchas veces uno tiene que obedecer la palabra porque es Dios el que le da la instrucción, porque es Dios el que te dice que hagas eso. Pero nosotros somos desobedientes muchas veces porque el pecado nos conduce a hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. El mundo nos conduce a ser desobedientes, a desobedecer la palabra que Él nos ha dado. Vamos a leer Salmos capítulo 91, versículos del 7 al 10. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 91, versículos del 7 al 10? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aquí cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo creo que es allí donde Dios nos anima a ser personas que tengamos templanza, firmeza en nuestra vida. No dejarnos llevar por malas noticias. Hay personas que miran noticias malas y por ver esas malas noticias se vuelven fluctuantes. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Que mira que sabemos que hay tantas situaciones ahorita malas en el mundo. Hayan anunciado una nueva enfermedad relacionada con el COVID que ya está en China, que ya está en Estados Unidos y que viene para Centroamérica y que es más agresiva que el COVID. Pero como cuando nosotros confiamos en aquel que es poderoso, debemos de confiar en Él y estar firmes. No ponernos nerviosos. No ponernos temerosos porque el miedo, el temor te paraliza. Empezás a ser fluctuante como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pedro cuando caminó sobre las aguas empezó caminando hacia Jesucristo y empezó a ver las olas, el viento, y el hombre empezó a dudar y se hundió. ¿Por qué? Porque dudó. Nosotros cuando no dudamos estamos poniendo en práctica la templanza, el no dudar, el tener firme la fe en nosotros. Nosotros tenemos que confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él nos protege, Él nos cuida.
Cuando miro yo esas gallinitas que tienen sus polluelos en sus alitas ahí, cuidándola de la lluvia, cuidándola que no llegue un depredador a quererle quitar sus polluelos. Me imagino que Dios así es, cuida de nosotros, nos guarda. Y yo no sé por qué a mucha gente le dicen vos gallina. Si la gallina es valiente, más bien. La gallina es valiente. Anda a tocarle un pollito a una gallina. A ver si no te vas a sacar arriado. La valentía. Eso es importante. Yo no sé si ustedes han escuchado decir, esa persona tiene temple. Tiene los nervios de acero. Porque es una persona que confía. ¿Sabe en quién ha confiado? No está confiando en él. Está confiando en Dios, en Jehová. Está confiando en Dios, en el Espíritu Santo, en Jesucristo. Y eso es. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen piedad, los que no tienen a Jesucristo morando en su corazón. Esos son los impíos, que no tienen piedad. Son personas malas de corazón. Son personas que se gozan que otro haga maldad. Son implacables con el prójimo. No aman al prójimo. Esos son los impíos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Quién es tu esperanza hoy? ¿Es Jehová? ¿O es el dinero? ¿Quién es tu esperanza hoy? ¿O son los políticos? Yo te hago esa pregunta a ti hoy. No, es que mi esperanza está puesta en el diputado tal, porque el diputado me va a conseguir trabajo. No, pon tu esperanza en Jehová. Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Jehová es el que provee. Él es el que tiene el cuidado de sus hijos. Y dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios cuida de sus hijos. Y si te viene una enfermedad, Él se encarga de sanarte. Recuerdo cuando me decía una abuelita que yo tenía, ya murió, decía, Dios pone la llaga, pero Dios pone la cura también. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos que confiar en que para Él no hay enfermedad incurable. Para Él no existe una enfermedad incurable. Para Él el SIDA sana. Para Él el cáncer es sanidad. Puede sanar el cáncer. Cualquier enfermedad terminal que los médicos te digan que no tienen cura. La diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades que los médicos dicen no hay cura, es una mentira del diablo. Todo hay una solución en Dios. Dios puede sanarte. Eso depende de tu fe y tus convicciones. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dios te da libertad. Dios te da libre albedrío. Pero no todo me conviene. No todo me conviene. Si yo sé que estoy en un lugar inadecuado, yo me voy de ahí. Yo me voy de ahí. Yo he llegado a lugares donde yo miro que la cosa no está bien, que ya empiezan a poner música secular, que ya empiezan a hablar boconadas. No, digo yo, aquí no es mi lugar. Yo me voy de ahí. Pero no me voy a quedar escuchando y sonriéndome a los chistes que están contando ahí, de doble sentido. No todo te edifica. No todo es para bien. No todo te conviene. Y eso es tener temple también. Salirse de un lugar donde no te conviene estar, donde vas a ser contaminado. Dice que las malas costumbres pervierten las buenas costumbres. Nosotros debemos de ser luz en cualquier lugar que estemos. No participar con aquella gente que está platicando cosas no edificantes, que no va a ser bien para ti. Y vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 12.
Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que piensan que el camino que ellos llevan es lo mejor, que es derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros tenemos que analizar cómo andamos en esta vida hoy, cómo estamos hoy con relación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Será que el camino que tú estás llevando hoy es el correcto? No es que yo me reúno en tal religión y en esa religión me voy a quedar porque ahí voy a ser salvo. La religión no te va a salvar, solo Cristo salva. Decía un sacerdote católico que dice que él considera que todas las congregaciones que están fuera de la iglesia católica son sectas, dice él. Y esa es una falacia de Satanás. Secta es, ¿saben lo que significa la palabra sectario? Sectario significa que esa persona cree que solo se van a salvar los que se reúnen allí con ellos. Eso es secta. Son sectarios. Ellos creen que si solo los que se reúnen en los testigos de Jehová van a ser salvos. Ellos creen que solo los que se reúnen en los mormones van a ser salvos. Que los que se reúnen en la iglesia católica van a ser salvos. Eso es lo que ellos creen. Las sectas son esas. Si tú crees que solo los que se reúnen contigo van a ser salvos, tú eres un sectario. Perteneces a una secta religiosa. ¿A dónde te estás reuniendo hoy? Porque Dios no va a venir aquí, Jesucristo el día de mañana no va a venir aquí por sectas. Va a venir por todo aquel que ha recibido en su corazón a Él como su único y suficiente Salvador personal. Él no va a venir por rótulos, Él no va a venir por tal iglesia, no va a venir solo por sala evangélica, por gran comisión, por príncipe de paz, por luz y vida. No, Él va a venir por toda persona creyente que ha depositado su confianza en Jesucristo. Por ello va a venir Él. Y el Espíritu Santo nos sella. Y ese es el sello que el Espíritu Santo nos garantiza, que vamos a pasar una eternidad al lado de Dios. Entonces es fácil darse cuenta si tú perteneces a una secta religiosa. Es fácil, pregúntale al líder de tu congregación. Solo nosotros nos vamos a salvar los que nos reunimos en este movimiento. Si ellos te dicen, sí, solo nosotros. Entonces me voy de aquí. Huyo. Eso es tener temple. Defender la verdad es tener temple. Defender la verdad. No solo porque alguien se va a sentir ofendido. No, es que se va a sentir ofendido y va a decir que no, hay que hablarle con la verdad. Dice que es mejor represión manifiesta que amor oculto. Si yo amo a alguien, yo le voy a decir, mira, ve, salite de ahí. Busca de Jesucristo. No estés buscando esa religión, que la religión no te va a salvar. Solo Cristo salva. Entonces, aquí habla claramente, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A eso se está refiriendo. A gente que sigue en religiones creyendo que a través de esa religión van a ser salvos. Y su fin es de muerte porque es muerte eterna en el infierno separado de Dios. A eso se está refiriendo. Cuando dice este verso bíblico, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando tú tomas una mala decisión, que crees que es la mejor decisión. ¿Cuántas personas toman malas decisiones metiéndose en negocios ilícitos? No, yo me voy a meter aquí en este negocio porque es bueno. Y tal vez su fin es de muerte porque es un negocio ilícito, que ni Dios los aprueba, ni los hombres lo aprueban. O hay negocios que los hombres lo aprueban, pero Dios no lo aprueba. Y yo tengo que estar a favor de lo que Dios aprueba. Sí, porque hay negocios, por ejemplo, que vender la lotería, por ejemplo, el hombre lo aprueba, pero Dios no lo aprueba. Vender licor, el hombre lo aprueba, pero Dios no lo aprueba.
Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que el hombre aprueba, pero Dios no lo aprueba. Y yo tengo que tener temple para poder decir no a eso. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quién te gobierna a ti hoy? ¿El Espíritu Santo o la carne? ¿Quién te gobierna? ¿Eres chuletudo? ¿Eres chuletuda? ¿Qué es lo que te está gobernando hoy a ti? No, es que la carne me pide que yo debo de comprar la lotería, porque si yo compro la lotería me voy a hacer rico de la noche a la mañana. No, es que la carne me pide que me debo de tomar una cervecita, y tomarme esa cervecita no es pecado. Y así sucesivamente. ¿Quién te gobierna a ti? ¿El Espíritu Santo o la carne? Porque la carne está viciada a lo terrenal, a lo pecaminoso, al pozo de la desesperación. Es fácil saber quién te gobierna a ti hoy, internamente. Si tú no tienes a Jesucristo morando en tu corazón, quien te gobierna es la carne. La carne es la que te dice qué tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Aún nosotros, cuando somos cristianos, cuando hemos reconocido a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos una lucha interna entre la carne y el espíritu. Yo lucho, yo tengo mis luchas. La carne me dice muchas veces, mira, ve, hace esto. Hay un impulso, hay una concupiscencia que te quiere impulsar a desobedecer la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo te redarguye el pecado. Pero ¿qué sucede si no tienes el Espíritu Santo? No vas a tener esa autoridad de decirle no al pecado. Esa es la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu de Dios morando en él y otra que no la tiene. Que el que la tiene, tiene la autoridad y el poder de decirle no al pecado. Y el que no lo tiene, se satisface en el pecado. Siente rico el pecado. Decía una dama la vez pasada, que dice ella que ella cree que los adulterios son ricos porque es a escondida que adultera. Y de repente si ella dice eso es porque lo ha experimentado. No creo que lo diga de gusto. Dice, no, dice, los adulterios son ricos porque es a escondidas. El pecado, para la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, el pecado es rico. Lo sienten rico, delicioso. Como el cerdo que se revuelca en el charco, como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cómo estás tú hoy? Eso es de preguntarse, ¿cómo estás hoy? Y aquí, para finalizar los versos bíblicos, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay un etcétera. Hay un sinnúmero de cosas de los frutos de la carne. Miren qué cosas, que los frutos del Espíritu son 9 frutos. Pero los frutos de la carne termina en orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Así,
Así de claro es la palabra de Dios. Ya el que se quiere perder, se pierde porque quiere. No quiere obedecer, no quiere venir a los pies de Cristo, no quiere rendir sus derechos a Jesucristo. Aquí habla claramente, dice, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los que no heredan el reino de Dios van al infierno por una eternidad. Apocalipsis 20:15 dice que los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego por una eternidad. Y en el lago de fuego la llama nunca muere y arde con azufre. Y científicamente está comprobado que cuando la llama arde con azufre, arde 10 veces más de lo normal. Yo no sé si tú te has quemado alguna vez, pero imagínate ese dolor 10 veces más intenso. Así imagínatelo. 10 veces más intenso. Así es el infierno. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad tú hoy? ¿En el cielo o en el infierno? Yo a muchas personas les pregunto esto: ¿a dónde quieres pasar tu eternidad? Hay muchos que me dicen que en el cielo. Ajá, pero cuando les digo, ¿quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Me dicen, no. Entonces es en el infierno que quieren ir. Para allá. Porque lo único que te va a salvar el día de mañana es haber recibido a Jesucristo en tu corazón. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Él. Él es el camino. Hay un abismo. Hay un abismo entre el hombre y Dios. Y ese abismo se llama pecado. Algo que nos separa de Dios. Eso se llama pecado. Y el único camino para poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es el puente para poder llegar a Dios. A través de Él, habla claramente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Él se obtiene la vida eterna. La vida eterna es un regalo que Dios nos da. Nadie merece ser salvo. Nadie. Porque Él dio su vida por nosotros. Y Él sabía que nosotros nos íbamos a encontrar con todos estos deseos mundanos y pecaminosos. Como ser el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería y todas esas que leímos. ¿Con cuál de ellas te identificas tú hoy? ¿O con cuántas de ellas te identificas tú hoy? Porque Dios trae hoy la sanidad para tu vida y para tu alma. Lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en Él como tu único y suficiente Salvador personal. Es lo único. Dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La carga del Señor es ligera a través de Jesús. Tú tienes la oportunidad hoy que miras este programa de depositar tu confianza en Jesucristo como tu Salvador personal. Tú tienes la esperanza hoy de ir al cielo a través de Jesús. Y yo te voy a animar que allí donde estás, hagamos esta oración de fe y de arrepentimiento para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal. Que lo puedas recibir hoy, ese regalo de la salvación. Este regalo de la salvación yo lo hice hace 39 años. Recibí a Jesucristo en mi corazón y es el mejor camino que el ser humano puede llevar sobre la faz de la tierra. No me arrepiento de haberlo recibido en mi vida. Tú tienes la oportunidad hoy de decirle sí al regalo de la salvación, porque si no te vas a perder en el infierno por una eternidad. Allí donde estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que ores conmigo a continuación esta oración. Padre celestial, yo reconozco, Padre, que he pecado. Yo reconozco que te he fallado, Señor. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, derramar su sangre
y pagar y perdonar todos mis pecados, Señor. Gracias, Dios, porque Él resucitó al tercer día, venciendo el pecado, la muerte, a Satanás y al mundo. Gracias, Dios, por la salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero este día, esta mañana. Anota mi nombre ahí en el libro del Cordero, Dios, para que cuando yo esté en las bodas del Cordero, decir presente. Séllame con tu espíritu de la promesa en mi corazón. Quiero cenar con Jesucristo en mi corazón este día, esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por haberme regalado esta salvación este día, esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único medio para llegar al cielo, a llegar a Dios Padre. Y dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy hay fiesta en el cielo porque más de algún pecador se arrepintió. Más de alguna persona recibió a Jesucristo en su corazón. Te voy a aconsejar que cuando llegues le digas al pastor de esa iglesia que te bautice en agua, porque hoy fuiste bautizado en espíritu y en fuego. Felicidades. Vamos a tener una alabanza. Después de la alabanza viene el pastor Carlos Banega con el mensaje de salvación nuevamente al programa. Vamos a escuchar esta alabanza que sea edificación para nuestras vidas. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, llama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer.
Qué bien, qué bendición para mí es poder estar una vez más esta mañana, hoy sábado, delante de estas cámaras y pudiendo llevar un mensaje de esperanza a la vida de todos aquellos que nos miran y nos escuchan a través de este medio, a través de este canal, un canal pues que se convierte en una bendición para la vida de miles de personas. Y qué bueno porque pues como todos saben siempre estamos predicando, ¿verdad?, con el evangelista Josué y su servidor Pastor Carlos Vanegas. Para nosotros, créanme que lo hacemos con mucho amor, con mucho esmero, con mucho entusiasmo, sobre todo con mucha pasión, venir a dedicar esta hora de nuestro tiempo para ponerlo al servicio de aquellas personas que tienen sed y tienen necesidad de escuchar una palabra como la cual hemos estado hablando por todo este tiempo atrás. Como todos saben los que se conectan, que hemos estado hablando y seguimos hablando de los frutos del Espíritu. Ya hemos hablado de cuántos de ellos, pero hoy estamos hablando de un fruto más del Espíritu, como lo es la templanza, o como usted lo quiera llamar, dominio propio. Templanza y dominio propio significa lo mismo. Entonces, que es algo muy importante en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, porque un creyente, un hijo de Dios que no tenga templanza, que no tenga dominio propio, lo más seguro es que no va a poder llegar, mis amados, a alcanzar aquellas cosas que se ha propuesto alcanzar en el Señor. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene templanza, que no tiene dominio propio, automáticamente es una persona variable. Ahora, ¿quién es una persona variable? Es una persona que ahorita dice una cosa, pero que más tarde hace otra. Es una persona que ahorita planifica hacer algo, pero que más tarde no hizo lo que planificó, sino que hace otra cosa. Entonces, es una persona variable. La Biblia dice, la palabra dice, que el Dios a quien nosotros servimos, dice que es un Dios que no tiene sombra de variación. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios no es variable. Dios tiene templanza, tiene dominio propio. Él dice que eso es así, y así es, y así será, y así se hará. Entonces, Dios no es una persona que ahorita está de un modo y más tarde de otro, que ahorita piensa una cosa, pero que más tarde hace otra. No. Dios, Él es un Dios, hermano, que hace sus cosas con rectitud, sin haber variación en Él. Por eso dice la palabra que Él es un Dios que no tiene sombra de variación. Entonces, Él también quiere que nosotros, sus hijos, seamos así, que no tengamos sombra de variación, sino que tengamos templanza, que tengamos dominio propio. Vamos a ver qué dice, mis amados, qué dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Oiga esto, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Mire qué bonito lo que esta palabra, mis amados hermanos, nos habla. Qué bonito lo que aquí dice en cuanto a la templanza, en cuanto al dominio propio que tiene que haber en la vida de un ser humano. Comienza diciendo: vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, no una parte,
sino dice poniendo toda diligencia. Ahora, ¿quién es una persona diligente? Una persona diligente es aquel, hermano, que siempre está buscando cómo innovar algo. Es aquel hijo de Dios que siempre está buscando cómo hacer algo en el reino, porque lo contrario al diligente es el negligente. Ahora, ¿quién es el negligente? Es aquel que no quiere hacer nada. Es aquel que aunque se le delegue algo, no lo hace, porque es diligente, es haragán, es perezoso, y llámele como todo lo que usted le quiera llamar ahí, el diligente. Pero aquí dice, mire, ve, vosotros también poniendo toda diligencia, no una parte, no, porque yo quiero decirle algo, mi amado hermano y amigo que me está viendo, que me está escuchando. En Dios o es todo o es nada. O sea, o todo o nada. O fríos, o sea, o helados como decimos nosotros, o calientes, pero no tibios. No se vale en el Señor la tibieza. O no se vale el voy a poner una parte, pero no lo voy a hacer, no lo voy a poner todo, no. Aquí dice la palabra, mire, bien clarita, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, dice, oiga, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué le vamos a añadir a la fe? Virtud. ¿Qué le vamos a añadir a la virtud? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué le vamos a añadir al conocimiento? Dice aquí, dominio propio, que es del tema que estamos hablando hoy en esta mañana, que yo confío en el Señor, que todos aquellos que se han conectado para escuchar esta palabra van a ser edificados. El evangelista ya habló la primera parte. Él ya habló la primera parte. Ahora mi persona está hablando la segunda parte de lo que es el dominio propio o la templanza, como usted le quiera llamar, que significa lo mismo. Templanza y dominio propio significa lo mismo. Y que esto, mi amado, debe de ser algo fundamental en la vida de un hijo de Dios. Porque como yo le decía al principio, un hijo, una hija de Dios que no tiene templanza, no tiene dominio propio, va rumbo al fracaso. No va a tener éxito en el Señor. Ahora, un hijo, una hija de Dios que tiene dominio propio, yo le puedo asegurar al 100% que va a tener éxito, tanto en su vida personal, tanto en sus proyectos materiales, como en su vida espiritual, como en su relación con Cristo, va a tener éxito, porque tiene dominio propio. Amén. Bonito lo que dice aquí. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, efecto fraternal. Y al efecto fraternal, amor, dice la palabra. Qué bonita está esta palabra, mi amado hermano. Qué precioso cuando nosotros escuchamos la palabra y hacemos caso a lo que la palabra dice y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra nos insta, nos inspira, nos instruye. Qué bonito. Porque si nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice, entonces vamos a poder ver lo que anhelamos y queremos en nuestras vidas. Pero de no ser así, mi amado, no lo vamos a poder lograr. Entonces, yo tengo algo escrito. Aquí dice, templanza es una virtud. Oiga, templanza es una virtud clave que se manifiesta en el control de los impulsos, deseos, pasiones, guiados por la razón. Oiga esto, guiados por la razón. Entonces, templanza es una virtud, mire qué bonito, clave,
que se manifiesta en el control de los impulsos, deseos y pasiones. Ahora, impulso. Por ejemplo, una persona impulsiva. Hay gente, hermano, que es enojada. Es enojada y con cualquier cosita, o sea, se le salen malas palabras, malas expresiones, le dice hasta de lo que se va a morir a su vecino o a la X persona. Entonces, porque es una persona impulsiva y que se deja guiar por sus impulsos. O sea, no piensa para hablar. Y oiga, nosotros debemos, o sea, una persona, hermano, que tiene templanza y dominio propio, ¿sabe qué pasa? No es impulsiva. Y aunque tenga los impulsos, pero los domina, los gobierna. O sea, no habla cuando su impulso le dice que hable. No. Sino que primero reflexiona, piensa, medita y después habla. Pero una persona que se deja guiar por los impulsos, que se deja dominar y gobernar por los impulsos, esa persona, tras de que sintió el efecto de aquel impulso, habló hasta por los codos, hermano. Aunque después piense y se arrepienta, pero ya es tarde, ya habló. Ya afectó a aquella persona a quien le dijo una mala palabra, una mala expresión. Por eso nosotros tenemos, hermano, que pensar para hablar. Pero a veces la gente hace todo lo contrario. Habla para después pensar y dice, pucha, me arrepiento lo que le dije a fulano. Me dejé llevar por las emociones, por los sentimientos, por el impulso. Entonces, hay mucha gente, le llamo yo, así, escúcheme esta. Hay mucha gente mecha corta. Mecha corta. Esa gente mecha corta, mi amado hermano y hermana, amigo. Esa gente mecha corta se deja llevar por los impulsos, o sea, actúan, hablan sin haber meditado, sin haber pensado qué van a hablar. Por eso dice aquí, mire, templanza, dice, es una virtud clave que se manifiesta. ¿A dónde dice? En el control de los impulsos, deseos y pasiones. O sea, una persona que tiene templanza, que tiene dominio propio, es una clave poderosa la que tiene en su vida. Porque cuando venga, mi amado hermano, el deseo, no va a actuar conforme al deseo, sino que como tiene control de sí mismo, como tiene gobierno de sí mismo, entonces aunque el deseo venga, pero él va a saber controlar ese deseo. Pasiones. ¿Cuántas pasiones le vienen a la vida al ser humano? Pensamientos torcidos, pensamientos que lo quieren llevar a inclinarse al pecado. Pero como tiene templanza, como tiene dominio propio, entonces cuando esto se presente, automáticamente el dominio propio lo va a tomar y lo va a gobernar y no lo va a dejar actuar. Por ejemplo, yo puedo sentir un deseo como ser humano, un deseo, yo lo puedo sentir, usted lo puede sentir, cualquiera lo puede sentir, porque ojo con esto, mire, ¿ve? Los hijos de Dios, escuche bien esto, no vamos a poder evitar que nos vengan los pensamientos, que nos vengan los deseos. No lo vamos a poder evitar porque somos humanos. No lo vamos a poder evitar que eso venga. Ahora, sí vamos a poder evitar que esas cosas, o sea, sí vamos a poder evitar embarazarnos de esas cosas y que esas cosas den el fruto, que es ¿cuál? El pecado. Porque mire, los pensamientos vienen. O sea, esos van a venir, hermano. Son inevitables. Los pensamientos vienen a nuestra mente. Pero luego, si nosotros albergamos, si nosotros le damos cabida a esos pensamientos, entonces esos pensamientos bajan y se originan en el corazón y ahí comienza a maquinarse todo.
Ahí comienzan a arraigarse y a tomar fuerza. Pero una vez, hermano, que esos pensamientos tomaron fuerza en nuestro corazón, entonces quedamos embarazados de ese pensamiento, porque ya ese pensamiento ya hizo vida, o sea, ya ese pensamiento formó vida dentro de nosotros. Y no vida buena y no vida mala. Entonces, después de que estamos embarazados de ese pensamiento, como ya lo maquinamos, o sea, nos vino un pensamiento, mira, ve, hace esto. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Me viene un pensamiento a mí de que hay un ejemplo, le voy a poner una X mujer en tal lugar. Una mujer galana, hermosa. Entonces yo vengo y como ya me vino el pensamiento, vengo y lo maquino por dentro y digo, yo voy a conseguir el número de ella. Y yo vengo y consigo el número de ella. Y entonces comienzo a hablar con ella. Y entonces yo ya me estoy embarazando, hermano, de ese pensamiento que me vino. Y cuando yo menos acuerdo, entonces yo vengo y cometo el pecado con esa mujer. Entonces di a luz de lo que yo pensé y me embaracé, di a luz. Y ya lo que yo di a luz fue el pecado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí no hubo templanza, ahí no hubo dominio propio. Pero si el pensamiento, oiga esto, como los pensamientos son inevitables, esos van a venir. Pero si el pensamiento viene a mí, mira, hay una mujer, vas a hacer esto, esto y lo otro. Pero yo automáticamente, hermano, yo elimino ese pensamiento de mi vida. No le doy cabida. Aunque el pensamiento vino, pero yo automáticamente lo rechacé. Entonces, no le di cabida en mí. Entonces, ¿qué pasó ahí? No pasó nada. Porque aunque ese pensamiento vino, pero yo no le di cabida en mi vida, sino que automáticamente lo rechacé, lo expulsé de mí. Entonces, por eso dice aquí, mira lo que yo traigo escrito. Templanza es una virtud clave que se manifiesta en el control. O sea, hay un control para digerir estas cosas. Hay un control para poder desviar estos pensamientos que vengan a nuestras vidas. Estos deseos, estas pasiones, estos pensamientos. Entonces dice que se manifiestan en el control de los impulsos, deseos y pasiones guiadas por la razón. Otro ejemplo, impulso. ¿Qué es un impulso? Un ejemplo, me llega alguien enojado a mi casa. Alguien enojado, hermano, y comienza a insultarme. Hermano, créame que en la carne yo voy a sentir, porque yo no crea que yo soy ángel, yo no, o sea, yo mientras vive en esta tierra, hermano, no, o sea, ando viviendo en la carne. O sea, estoy viviendo en un cuerpo de carne, claro, ya no por la carne, sino por el espíritu, amén. O sea, pero yo siento, humanamente yo siento, porque soy de carne, sangre y hueso, igualito a usted. Con la diferencia que ya no vivo sujetado a las pasiones de la carne, que eso es muy diferente. Una cosa es vivir en un cuerpo de carne y otra cosa es vivir sujetado a las pasiones y deseos y deleites de la carne. Ya nosotros que vivimos por el Espíritu, entonces nosotros estamos viviendo, hermano, conforme a los frutos del Espíritu y ya no a los deseos de la carne. Entonces, viene alguien y me llega y me ofende, me insulta. En su momento yo voy a sentir el querer reaccionar. Y si es posible, ir a querer sacar un machete y decirle, mire, a mí no me ofenda de esa manera. Pero, como yo tengo dominio propio, ¿sabe qué va a pasar? Me voy a callar y lo voy a escuchar. Que hable, que se desahogue, que diga todo lo que quiera. Yo lo voy a escuchar. Aunque me he sentido dolido, dañado, aunque he sentido que en la carne yo quise reaccionar. Pero como hay un dominio propio, como hay una templanza, entonces yo no voy a reaccionar. Yo no le voy a salir al tú por tú, sino que yo lo voy a escuchar tranquilamente, con paciencia, dice la palabra. Lo voy a escuchar. Y cuando él se desahogó y me dijo cuántas cosas, entonces yo con tranquilidad y con paciencia voy a comenzar a hablarle con palabras suaves, con palabras sabias y con palabras de amor. Y ahí, hermano, cuando usted menos acordó, ahí no pasó nada, ahí no hubo pleito. Porque el plan del enemigo, que aquella persona viniera hacia mi vida, era para sacarme del camino correcto, para hacerme que yo actuara. Pero como yo le salí, hermano,
con un poder en mi vida de dominio, de templanza. Entonces ahí no pasó nada, porque yo siempre digo, para pelear se necesitan dos. Entonces, aunque aquel me salió enojado, pero yo le salí tranquilo. Entonces yo tuve templanza, yo tuve dominio propio. Entonces yo no fui impulsivo, aunque la carne, aunque el ego, el yo me decía por un lado, sé impulsivo, contestarle, no te dejes. No, la templanza y el dominio propio, aunque yo quería actuar, pero la templanza no me dejó actuar. Entonces mire qué bonito y qué beneficio nosotros obtenemos, mis amados, de acuerdo a estas cosas. O sea, cuando tenemos la templanza y el dominio propio. Dice, se trata de un fruto del Espíritu Santo que permite a los creyentes. Mire, esto fue algo que yo me puse a escribir mientras estudiaba. Dice, se trata de un fruto del Espíritu Santo que permite a los creyentes vivir con moderación y equilibrio en diversas áreas de la vida: pensamientos, palabras, vestimenta y la paciencia. Entonces, ¿cómo dice aquí? Dice, se trata de un fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál fruto? El dominio propio. El dominio propio o la templanza, como usted lo quiera llamar. Se trata de un fruto del Espíritu Santo que permite, oiga esto, permite a los creyentes vivir con moderación y equilibrio. Ahora, moderación y equilibrio. Por ejemplo, nosotros venimos y prendemos un sonido y vamos a dar digamos un culto, ahí prendemos el sonido, pero el sonido no está moderado. O sea, de repente tiene el bajo muy alto, entonces suena feo. O de repente tiene las teclas ahí que afinan, las tiene demasiado, o sea, y también va a sonar feo. Entonces venimos nosotros y empezamos a moderarlo hasta que el sonido suena excelente, al 100. Entonces, así mismo es moderada nuestra vida cuando venimos a los pies de Cristo y tenemos dominio propio y templanza. Así mismo es moderada nuestra vida. Dice que permite a los creyentes vivir con moderación y equilibrio en diversas áreas de la vida. O sea, vivimos con un equilibrio que ni para allá, ni para acá, ni para allá, o sea, para ningún lado, sino equilibrados. Tenemos que vivir así cuando tenemos dominio propio, cuando tenemos templanza en nosotros. Y quiero terminar porque el tiempo se nos fue, pero qué bonito porque explicamos hoy, y sé que mucha gente ha entendido esta palabra y la ha recibido. Quiero terminar leyendo 2 Timoteo 1:7. Vamos a ver qué dice la palabra en 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué preciosa esta palabra. Qué bonito dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder. Esta palabra está preciosa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. O sea, somos llamados, el espíritu que Dios nos ha dado y que vive en nosotros no es de cobardía, sino que es de poder, es de amor y es de dominio propio. Así es que si tú no tienes dominio propio, eso significa que el Espíritu de Dios no está reinando en ti, lo dice la palabra. Si tú no tienes dominio propio, entonces eso me dice que el Espíritu de Dios no está viviendo en ti, porque aquí lo dice la palabra, que el Espíritu que Él nos ha dado no es de cobardía, sino que es de poder,
de amor, de dominio propio. Si es que yo quiero bendecirte en esta mañana y invitarte a que te conectes con nosotros el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana, donde sin duda alguna traeremos una palabra poderosa. Vamos a orar así de carrerita porque el tiempo se nos terminó. Padre, muchas gracias en el nombre precioso y bendito de Jesús. Señor amado, yo bendigo toda persona, hombre, mujer, niño, joven, anciano, que se ha conectado y que se va a conectar, Padre, en los próximos días para escuchar y ver este programa, y que sin duda alguna les será de mucha bendición. Señor amado, que por tu palabra ellos vengan a tus pies, te reciban como el único Señor y Salvador y guiador de sus vidas. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado.